Muy buenas, queridos alumnos. Una vez más vamos a ver un vídeo que está relacionado con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Este tipo de movimiento suele ser generalmente denominado como lanzamientos verticales. En este caso, observar el enunciado, vamos a leerlo y vamos a intentar dar solución a las preguntas que nos dicen. Desde el filo de un acantilado de 250 metros de altura con respecto al nivel del mar, lanzamos un objeto hacia arriba con una velocidad de 25 metros partido por segundo. Nos piden determinar la máxima altura que alcanza y el tiempo que tarda en alcanzarla. Nos piden también determinar el tiempo que tarda en alcanzar una altura de 20 metros y con qué velocidad llega al mar y qué tiempo tarda en llegar al mar. Mirad, como siempre tenemos la obligación de marcar un origen, que en este caso pues lo que indico es que se marque el origen en el filo del acantilado. Observar como siempre, tenemos aquí el esquema. Observar que es muy importante siempre poner un esquema del tipo de movimiento que vamos a estudiar o que vaya a resolver, donde tenemos aquí en la parte de abajo el mar. Observar, hay 250 metros hasta el filo del acantilado, suponemos que aquí está el acantilado, donde aquí marcamos el origen y con un sentido positivo hacia arriba, lo cual implicaría automáticamente que el valor de la gravedad sería negativo, ¿no? Tenemos aquí las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Observar tanto la ecuación de la posición o del movimiento como la ecuación de la velocidad. En este caso la ecuación de la posición vendría dado como, pues mirar, el origen está marcado justo en el punto de lanzamiento, luego no hay una posición de inicio, es nula. Lanzamos la velocidad o lo lanzamos con una velocidad de 25 que multiplica el tiempo y atento a la gravedad que como siempre 10, y en este caso el valor que aparece multiplicando el término 3 cuadrático sería menos 5. La ecuación de la velocidad vendría dado como 25 menos 10t. Bien, si lo primero que nos dicen es determinar la altura que alcanza y el tiempo que tarda en alcanzar, ¿no?, la máxima altura, pues mira, lo que hacemos es, justo para alcanzar el punto más alto, se supone que la velocidad con la que llega el objeto a ese punto es nula, es 0. Observar aquí, igualamos la ecuación de la velocidad a 0 y al despejar nos sale un valor de tiempo de 2,5 segundos. Si nosotros en la propia ecuación sustituimos en la ecuación de la posición, sustituimos el tiempo por los 2,5 segundos, pues parece ser que nos sale un valor de 31,25 metros con respecto al propio filo del acantilado, mientras que con respecto al mar sería de 281,25 metros, ¿no? Daros cuenta en que en este caso la diferencia que hay con respecto a marcar el origen en el filo del acantilado o en el borde del mar nos daría como resultado esta diferencia, de 281,25 o de 31,25. También nos piden determinar el tiempo en alcanzar una altura de 20 metros y lo que hacemos es, justo en la ecuación de la posición, sustituir la i por 20. Nos aparece una ecuación de segundo grado que en este caso al resolverlo nos aparecen dos valores de tiempo, uno de 1 segundo y otro de 4 segundos. Esto tiene explicación en que un valor de tiempo es en el ascenso y alcanza justo el valor de los 20 metros y otro tiempo de descenso, una vez que ha alcanzado la altura máxima, ¿no?, que sería de 4 segundos. Mirad, muchas veces se puede hacer una pregunta de determinar el tiempo que tarda en alcanzar una altura de 40 metros. Cuidado, 40 metros tendremos que utilizar un poquito de lógica porque la máxima altura que alcanza es 31. Si nosotros ponemos en esta ecuación de segundo grado el valor de la i40 a la hora de resolver la ecuación de segundo grado no nos va a dar solución, por lo cual tendremos que llegar a razonar que no hay tiempo para alcanzar esa altura o lo que es lo mismo, que no se llega a alcanzar esa altura, pero siempre es mejor utilizar un poquito la lógica física más que dedicarse a resolver ecuaciones de tipo matemático. Bien, la última pregunta es con qué velocidad llega al mar y el tiempo que tarda. Bueno, pues en este caso, si hemos marcado el origen sobre el filo del acantilado, atento, el borde del mar, pues se encuentra a menos 250 metros. Al resolver la ecuación de segundo grado que nos aparece un valor de tiempo de unos 10 segundos, y si sustituimos el valor de tiempo en la ecuación de la velocidad, nos dice que la velocidad con la que llega el objeto es de menos 75 metros partido por segundo, o lo que es lo mismo de 75 metros partido por segundo. Mirad, os propongo varias cositas, ¿no? Lo primero de ello es, pues, hacer el mismo ejercicio marcando el origen en el propio mar y el propio sentido positivo hacia arriba, con lo cual el valor de la gravedad será negativo. Otra cosita que podríamos hacer, una posible variante, es en lugar de lanzar el objeto hacia arriba,
lanzar el objeto hacia abajo. En este caso podríamos hacer algunas de las preguntas que hay aquí. Pero en definitiva, y como siempre os digo, lo importante es prestar atención a partir de la propia lectura de los ejercicios, entender los enunciados, saber qué datos nos dan y siempre intentar relacionarlos desde un punto de vista teórico, buscar las ecuaciones y el procedimiento matemático adecuado para llegar a resolver el ejercicio. Y por último, sobre todo, redactar bien las soluciones, ¿no? Si nos piden con qué velocidad llega al mar, recordar la velocidad con la que llega al mar es de 75 metros partido por segundo. Si nos piden qué tiempo tarda en llegar al mar, el tiempo que tarda en llegar al mar es de 10 segundos. O sea, acordaros siempre de redactar bien las preguntas. Bueno, pues con esto finalizo este vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por prestar atención. Y como siempre, si hay alguien en la red que le gusta, pues estupendo y espero que sea de vuestra ayuda. Como siempre, muchísimas gracias por todo.